Peppa Pig. ¿Han escuchado ustedes ese nombre? Es el nombre de una de las series infantiles más famosas de todos los tiempos. Si han tenido hijos en los últimos años, seguramente han escuchado de Peppa Pig. Han existido también durante los últimos años extrañas historias, creepypastas perturbadores, leyendas urbanas que dicen que ese show infantil es realmente retorcido y oscuro. ¿Qué tanto hay de verdad detrás de estas extrañas historias? ¿Qué tanto hay de realidad detrás de todo esto que se dice en internet, en portales como Reddit y también en videos de TikTok y de YouTube? Prepárense porque este podcast va a estar increíble. Tenemos una invitada de lujo que nos va a contar algunas de las historias más asombrosas de esta caricatura, de esta serie, de esta animación infantil llamada Peppa Pig. Abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Peppa, la voz de Peppa, la voz de Peppa Pig. Peppa Pig es seguramente, si ustedes lo han escuchado, uno de los personajes de caricatura más conocidos en todo el mundo. No sé por qué siempre salen historias extrañas acerca de estos personajes, ¿no? Ya hemos hecho aquí un podcast anteriormente sobre los pitufos, que es bastante loco. Si quieren vayan y lo buscan y lo escuchan. Y bueno, hoy ya no voy a narrar yo historias, va a contarnos todo una invitada que tenemos aquí muy especial, que es nada más y nada menos que es periodista, está haciendo una maestría en gestión cultural. La señora Tania Velázquez, investigadora Tania Velázquez. Tania, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en esta oportunidad, por compartir con toda la familia de los audios de Cruz Escribiente aquí en este especial que estamos haciendo hoy sobre historias perturbadoras de Peppa Pig. Hola Esteban y un saludo a todos los que nos escuchan en Cruz Escribiente. Gracias por la invitación y efectivamente hoy vamos a hablar de una caricatura que ha acompañado la infancia de bastantes niños, tanto de la generación millennial, porque un poquito de ellos alcanzó a vivirla, como la generación Z e incluso ahorita que es la siguiente generación, que es la generación alfa. ¿Y por qué estamos hablando de esta caricatura? Porque tiene muchas cosas extrañas, también llamativas, porque una cosa es verlo con los ojos de los niños y otra cosa es con los ojos de los adultos, ¿no? De los papás que lo acompañan o inclusive de niños que ya no están en el rango de edad de ver Peppa Pig, ¿no? Entonces uno escucha a los niños, eso es para bebés o bueno, de otros comentarios, ¿no? Entonces por eso me parece importante y encontramos datos muy tenebrosos acerca de esta caricatura que los van a dejar pensando y los van a dejar helados. Peppa Pig. Seguramente ustedes han escuchado, pero no saben quién es. Por ahí hay unas historias muy extrañas de pasteles, de muñecos que hacen aquí en América Latina y que les salen deformes y que muchos de ellos tienen forma de genital masculino. Sí, o sea, suena raro, pero es así. No voy a hablar de eso, pero pues hace parte de lo que sucede con Peppa Pig. Pero para saber de dónde surge Peppa Pig, para entender quién es y por qué estamos escuchando este podcast sobre estas historias tan extrañas y unas que son realidad, porque vamos a escuchar más adelante, no se pierdan eso, vamos a escuchar más adelante cómo en China, cómo allá en ese país tan grande, censuraron a Peppa Pig. Está prohibida, perseguida por el gobierno comunista de Mao Zedong, por el gobierno del Partido Comunista Chino. Los tienen perseguidos, como se persiguen en muchos lugares, por ejemplo, a los blasfemos en el mundo del Islam, o aquí en el mundo, en este mundo se perseguía hace años a la gente que hacía cine para adultos, y se persigue también, por ejemplo, a los sacrílegos. Así persiguen a Peppa Pig en China, ¿se imaginan? Pero antes de hablar de eso, de lo que sucede en China, Tania, cuéntenos, por favor, ¿de dónde salió este cerdita? ¿De dónde salió esta cerdita? Esa que hace
¿De dónde salió? A veces cuando yo veo esos cerditos digo, ay, Dios mío, y uno comiéndose esos animales, no deberíamos comernos a los cerditos, deberíamos tenerlos, amarlos. Dicen que son más inteligentes que los perros incluso. Pero bueno, ¿de dónde surgió Tania Peppa Pig? ¿De dónde salió esta marranita rosada que tiene una familia que está papá cerdito, que están también otros personajes ahí, mamá cerda, mamá marrana, mamá cochina, ¿sí? ¿De dónde salió este cerdito? ¿De dónde salió la Pepa? Déjenme contarles que Peppa Pig, o en Hispanoamérica la conocen como Pepa la Cerdita, es un programa infantil que tiene bastantes años acompañando a los niños en sus horas de recreación o de pantallas. La primera vez que conocimos a Peppa Pig fue el 31 de mayo de 2004 en un canal británico que se llama Channel 5. De hecho, es muy similar a cómo se estrenó Bluey. De ahí en adelante, Peppa comenzó a tener un éxito por el lenguaje tan simple que manejaba. Inclusive en muchos lados no se llamaba Peppa Pig, sino que el programa le decían Peppa y George. Hay unos que lo conocen así. Y fue creciendo. En el 2010 comenzaron a emitirlo en España, luego lo pasaron en Disney Junior y en Latinoamérica como tal comenzó en 2006 en un canal que se llamaba Boomerang. De ahí en adelante no paró y llegó un reconocimiento muy grande para esta serie de televisión. Pero ¿de qué se trata Peppa Pig? En general es una serie de televisión de caricatura donde hay una cerdita que tiene unos rasgos muy similares a los humanos, por decirlo así, que vive con su hermanito George en una granja. Ellos tienen unos papás que son mamá cerdita o mommy pig y papá cerdito. El escenario principal de esto siempre es la casa de ellos, ahí es donde ocurren la mayoría de tramas de los episodios y muestran a la familia saliendo de la casa, paseando en auto, o sea, teniendo una vida muy cotidiana en la que los niños aprenden a resolver situaciones o aprenden distintos valores. Esta caricatura es amada por muchos, odiada por otros, porque el lenguaje se presta muchas veces para darle una interpretación. Entonces lo que yo les venía diciendo, los papás lo ven como, es que Pepa es una niña grosera y mi niña se volvió grosera porque escuchó Pepa, porque Pepa decía soy una niña mala, pero realmente no. Por el contrario, muestran a los niños en situaciones cotidianas cómo vive Pepa, qué es lo que hace Pepa y qué no debe hacer. Además cuenta con un narrador en los que también interviene en algunas ocasiones como, oh querida, o oh mira, te vas a equivocar. De eso se trata la caricatura. Tiene una narración simple, es para niños de 0 a 5 años. Y van interpretando situaciones de la vida cotidiana. También los acompañan otros personajes que son loritos, que también pueden encontrar la familia Conejo, la familia Pony, y son los que comparten sus aventuras con Pepa. Pepa no tiene un hilo secuencial, ¿no? No es que tenga el primer episodio, pasó esto y luego crecieron y se casaron, no. Solo maneja la historia de Pepa y su hermano George en diferentes situaciones. Pepa aún continúa emitiéndose, continúa también siendo parte de muchos canales de televisión o de plataformas porque no se ha terminado. Actualmente Pepa tiene ya más de 300 episodios, por decirlo así. Las primeras 2 temporadas, cada una tuvieron 52, tuvieron un especial como tal en 2007. También tuvieron otras 2 temporadas, después tuvieron 4 especiales, una película y aún así continúan manteniéndose vigentes con 2 temporadas más y lo que pueda seguir de aquí en adelante, ¿no? Pepa se volvió un fenómeno, inclusive en el año 2010 recaudó 200 millones de libras esterlinas porque te empezaron a vender productos licenciados. Estamos hablando de todo el merchandising, los DVDs, el muñeco de peluche, videojuegos, la ropa, joyas, inclusive alimentos. O sea, estamos hablando de que fue todo un fenómeno. Además de que esos videojuegos contienen 3 versiones que están desde el Nintendo Wii, imagínense de hace cuánto estoy hablando, hasta el PlayStation. O sea, estamos hablando de que Pepa se volvió lo más transmediático del mundo gracias a la afición de los niños. Y obvio, del bolsillo de los papás, ¿no?
El sonido del gong, usado en muchos lugares de Asia, usado en Nepal, usado también en India incluso, usado en Tailandia, pero también usado en China. Sí, señores, los chinos utilizan este sonido para sus celebraciones en el pasado místicas y religiosas y ahora se utiliza para el Año Nuevo y para otro tipo de celebraciones en aquel país gigantesco, el más poblado ya no del mundo, el segundo ahora es India, China, el antiguo celeste imperio. Y no sé si sabían ustedes, pero China le vende a todo el mundo, es una fábrica mundial, es la gran fábrica del mundo, todos tenemos algo que fue hecho en China, sus zapatos en este momento, su camiseta, sus chaquetas, su polera, su saco, todo en algún momento en la casa. Yo creo que hay más objetos alrededor nuestro que vinieron desde China que objetos hechos en nuestros países, ¿sí? Sí, todo generalmente ahora es hecho en China y es una de las economías más fuertes del mundo. Pero China también ha sido uno de los países más reaccionarios en algunos momentos. Tuvieron algo que se llamó la Revolución Cultural. Persiguieron, atacaron, torturaron, acabaron con la vida de profesores de inglés, de francés, con violinistas y demás, después de la revolución china comunista, maoísta, porque pensaban que era una especie de cáncer para su sociedad, porque decían que esa influencia extranjera era algo nocivo. Todavía hoy China, no sé si ustedes saben esto, no sé si ustedes saben esto, pero todavía hoy China, de manera increíble, asombrosa, prohíbe muchos productos culturales occidentales. Incluso las aplicaciones que se utilizan aquí en Occidente, Facebook, Instagram y demás, WhatsApp, no se pueden utilizar en China. Pero ellos sí tienen en nuestros países aplicaciones como TikTok. Realmente impresionante, ¿no? TikTok, señoras y señores, Temu también, donde uno compra un montón de cosas, es chino. Y en esos países, en China especialmente y en algunos otros, Corea del Norte, están prohibidas las aplicaciones occidentales. Pues bien, también han prohibido o también censuraron nada más y nada menos que a la Pepa, a la marrana rosada, a Peppa Pig. Y para contarnos esa historia está aquí Tania Velázquez. Tania, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Por qué prohibieron a Peppa Pig? ¿Por qué los chinos censuraron a la Pepa? ¿Qué tiene esta cerdita que sea maligno para los chinos? ¿Por qué ellos la prohibieron? ¿Por qué ellos la censuraron? Esta pregunta parece irreal, suena chistosa inclusive porque la gente piensa pues es una caricatura, porque la van a censurar, que tiene de raro. Pues Peppa siempre ha sido polémica, inclusive hay muchos casos de los que hablan de que, no sé, en la traducción de Latinoamérica suena diferente, entonces que utilizan la palabra Pepa refiriéndose a inclusive los genitales femeninos o refiriéndose a consumo de sustancias. Pero más allá de eso, en China sí pasó que la censuraron completamente porque hay una plataforma de internet. Recuerden que allá las cosas son completamente diferentes. Acá sí hay un filtro de censura, hay puntajes de ciudadanía, entonces sí es más pesado. Y en esa plataforma china se censuraron los dibujos animados de Peppa Pig porque consideraban que era una caricatura subversiva, ociosa y antisocial para la juventud, porque los niños se estaban volviendo adictos a Peppa y el comercio se estaba centrando solo en esos productos. Por eso lo censuró China. Inclusive en esa plataforma de Beijing dijeron que retiraron 30.000 episodios de Peppa, porque esa cantidad se acabó de decir que eran 3.000, porque se replicaban en diferentes plataformas. Los borraron, de hecho la plataforma se llama Douyin, e inclusive quitaron el hashtag Peppa Pig y fue prohibido, lo informaron y dijeron ya no más Peppa Pig. De hecho, Peppa salió como tal al mercado chino en los años 2000, se volvió la sensación porque doblaron los capítulos al mandarín
Y la fiebre de Peppa Pig llegó más o menos por el año 2017, donde los jóvenes, los adultos, mejor dicho, comenzaron a tomarse selfies con los muñecos de Peppa, hablaban de las estrellas de la calcomanía, de cómo inclusive se arrancaban de las manos los objetos derivados de Peppa como tazas, relojes, porque a la gente le encantaba. El gobierno chino entonces se puso en alarma porque según el Diario del Pueblo, que es el portavoz del Partido Comunista de allá, dice que los jóvenes estaban haciendo cosas perversas por Peppa Pig, por la comercialización, que los chicos empezaban a competir porque el que tenía más era el que tenía el último reloj de Peppa o era el mejor el que tenía el peluche original. Entonces permitieron muchas falsificaciones de los objetos de Peppa Pig. Los niños empezaban a llorar, a tirarse en el piso, a saltar en los charcos, según el Global Times, porque hacían berrinches porque ya no había Peppa Pig. Pero más que eso, lo hicieron pensando también en el bienestar de los niños. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a crear capítulos falsos de Peppa, memes de Peppa, con parodias de contenido para adultos o de humor negro o con lenguaje que no pertenecía a esta caricatura, y era muy difícil diferenciar cuáles eran los de procedencia inglesa y los que no. Y claramente para los niños no existe esa diferencia, solo ven el muñequito y ya, y empiezan a repetir lo que ven en esos videos de Peppa que pueden no sean originales. Y fue así que decidieron tomar esa decisión tan drástica de retirar los episodios de Peppa y hacer que las personas tuvieran mayor cuidado con el contenido que estaban viendo los niños, y más de un régimen como es el chino, que es bastante pesado. Esto se ve también como una interpretación de lo que habla China, del socialismo y demás, y ellos mismos dicen que son señalados a la represión por el régimen comunista porque ellos iban a librar internet de todo contenido que ellos sientan que desvía de los valores centrales del socialismo y que comienzan a criticar las normas sociales establecidas en el régimen. Por eso censuraron a Peppa en China. Una risa macabra, horrenda, una de esas risas que dan miedo, que ponen los pelos de punta. ¿Se asustaron? ¿Se asustaron ustedes con esa risa? ¿Ustedes que les gusta el misterio? ¿Ustedes que les gusta lo paranormal? Pues bien, a veces a mí sí me asusta. Me asusta mi esposa cuando se ríe así de noche. Me asusta la gente cuando voy por la calle y veo una sombra ahí frente a mí, a veces con una daga, con un cuchillo, y yo digo, Dios mío, aquí me asaltaron, aquí me atracaron, aquí me robaron. A uno le da mucho miedo vivir en América Latina, pero igual queremos nuestros países, los amamos, estamos aquí. ¿Por qué les hablaba de eso? Porque durante mucho tiempo los seres humanos siempre hemos creado historias de terror, historias de horror, historias que dan miedo. Antes las contábamos alrededor de una hoguera, después en la sala de la casa. Ahora las leemos en internet. Este tipo de historias, no sé si ustedes sabían, se llaman creepypastas. Creepypastas. Los creepypastas son historias de terror que escriben personas en foros y después se vuelven populares. Muchos de esos creepypastas utilizan historias que ya existían previamente, especialmente series animadas infantiles. Es muy famosa, por ejemplo, una de estas historias acerca de Calamardo, Calamardo de Bob Esponja, y en esa historia se cuenta pues que Calamardo tiene unos problemas graves, perturbadores, y al final termina haciendo cosas terribles. Búsquenlo por allí. Hay otra historia que es asombrosa de un anime japonés llamado Captain Tsubasa, que en América Latina lo conocemos como Supercampeones. Es un anime Spokon, así se llaman, Spokon, son animes de deportes, de fútbol, de soccer, como llamarían los norteamericanos. Y entonces ahí sale un personaje que se llama Oliver Atom y otro que se llama Benji Price.
y ellos juegan y su sueño es ir al mundial de fútbol y en uno de esos momentos entonces él cumple su sueño, Oliver cumple su sueño, el protagonista, el personaje principal. Pero pues muchos dicen que realmente no había ningún sueño, que Oliver había tenido un accidente y que se despierta en el último capítulo, se despierta allí en medio de un hospital, observa hacia abajo y en las sábanas se da cuenta que no tiene piernas. Realmente fuerte esta historia, ¿no? ¿Escuchaban ustedes de las creepypastas? Hay dos personajes que se volvieron muy populares, que saltaron de los blogs, incluso hay películas y que todo el mundo los conoce. Slenderman es uno de ellos y el otro es Jeff the Killer. ¿Conocen esos creepypastas? ¿Hacemos un especial de creepypastas? ¿Quieren que les cuente el origen y las principales historias de creepypastas? ¿Quieren que les narre creepypastas? Pues lo podemos hacer. Vamos a hacer entonces más adelante un especial de creepypastas. Pero también hay uno que fue muy popular, que fue nombrado por muchos periódicos, por muchos diarios durante varios meses, que tiene que ver nada más y nada menos que con la marrana rosada, la cerdita rosada, de la que hablamos en este capítulo de los audios de Cruz Escribiente, de Peppa Pig. Sí, volvemos a nuestro tema principal y es que realmente a mí me parece perturbadora esta historia y quiero que sea Tania Velázquez la que nos cuente sobre este creepypasta. Tania, ¿de dónde sale esta versión tan oscura? Y nárrenos, cuéntenos qué es lo que pasa con Peppa Pig y esta extraña historia de terror, este horrendo y terrible y perturbador, como diría de los creepypasta. Tania, cuéntenos acerca del creepypasta de Peppa Pig. Esteban y todos los que nos escuchan, como siempre, tenemos la costumbre cuando somos adolescentes o cuando somos adultos de tratar de arruinar infancias. Y eso pasa, ¿no? Pasa mucho que las creepypastas comienzan a volverse moda, a volverse leyendas urbanas, ¿no? Y recordemos que Peppa fue creada por Mark Baker y Phil Davis. Ellos lo crearon a partir de una idea que tuvieron tomándose una cerveza en un pub, pero eso no detuvo a la gente después para que fuera un éxito y crearan también historias de terror. La creepypasta de Peppa Pig es muy extraña, muy loca y es una leyenda que asegura que Peppa Pig se remonta a un pueblo del sur de Inglaterra, en Essex. Ahí cuentan que hacía varios años una familia vivía en un granero por allá, lejos, lejos, a las afueras de la ciudad, criando cerditos. ¿Qué pasaba? Que la mamá tenía problemas psicológicos, fue condenada por intentar acabar con la vida de su hijo mayor y la hija menor se llamaba Peppa, quedó traumatizada por estos hechos y comenzó a sentir un apego especial por los cerditos, los quería, los amaba, estaba pegada por ellos. Y un día, el papá estaba cansado de la obsesión de Peppa. Peppa la niña, ¿no? Y el papá decidió entonces acabar cruelmente con todos los cerditos que tenía. Y la niña se enfadó mucho, mucho, mucho. Y el papá y la hija comenzaron a discutir mucho. Y la niña sin querer, así como pasa en todas las creepypastas, tuvo un accidente y es que tropezó con un cable de televisión con tan mala suerte que la niña cayó en la trituradora donde estaban siendo también triturados los cerditos. Y que de ahí en adelante la vida del papá de la familia de Peppa no volvió a ser la misma. Esta es la historia, la creepypasta que gira en torno a Peppa Pig y ahí es donde supuestamente las malas lenguas dicen que a raíz de ese suceso Neville Astley, que es el director de la serie infantil de Peppa, quiso rendir homenaje a la pequeña Peppa inglesa, la niña que había sido desvivida en la trituradora de su casa, padeciéndole una serie infantil y que por eso le rindió homenaje lleno de color y de alegría como debió haber sido la vida de la otra Peppa. Dicen que eso es mentira, simplemente son rumores de internet que a la gente le encanta escuchar y le encanta relatar para destruir infancias y asustar a los niños. Qué pecadito, como siempre.
El sonido de un cerdo, el sonido de un marranito, el sonido de un cochinito, el sonido de un puerquito. Sí, señores, acaban de escuchar, este es un podcast diferente, ¿lo han notado? Acaban ustedes de escuchar el sonido de un marranito como Peppa Pig. Y sí, es que Peppa Pig es rosada, es coloradita porque muchos de esos cerdos tienen ese color de piel. Ustedes han visto esos marranitos, esos cerditos son así coloraditos. Pues les tengo noticias. Les voy a contar cosas antes de que Tania nos cuente qué piensa ella de Peppa Pig, que es lo que le voy a preguntar. Quiero que sepan esto. ¿Sabían ustedes que los marranos, los cerditos, son considerados animales inteligentes? Tienen una inteligencia similar a un niño de 3 años. Son capaces de aprender y de realizar conductas. Se pueden reconocer en un espejo y además resuelven problemas. También los marranos son muy limpios. No sé si ustedes sabían, uno piensa que están allá tirados. Uno dice, esto es una cochera. Ustedes aquí en la casa parecen cerdos. Mi papá se engordó y parece un marrano. Pues bien, realmente los cerdos son animales muy limpios. Siempre y cuando se les dé el espacio suficiente, ellos delimitan la zona sucia y tienen su propia zona de baño. Cuando los ven muy sucios, es triste, es porque los han colocado en una porqueriza, o sea que les colocan espacios muy reducidos al criarlo. Los cerditos nunca han podido ver el cielo, no pueden mirar hacia arriba porque su cuello no los deja, no sudan. Los cerdos no tienen glándulas sudoríficas, no sudan. Para refrescarse por eso se llenan de barro, por eso se llenan de agua, por eso les gusta el agua. Y un cerdo, escuchen muy bien, por eso mismo puede beber más de 5 litros de agua al día. Toman muchísima agua. Y el tamaño de un cerdo puede llegar a 50 centímetros de largo, algunos más. Pues bien, los cerdos tienen también un olfato increíble. Pueden detectar olores hasta 1 metro de profundidad. Los utilizan para buscar explosivos, para buscar drogas, más que los perros. ¿Sabían ustedes? Qué animales tan sorprendentes son los marranos. Pero bueno, Tania, ahora sí, cuéntenos usted qué piensa de Peppa Pig. ¿Qué piensa de esta caricatura? ¿Qué cree usted que contiene usted, que ha sido profesora de niños pequeños? Usted que conoce mucho de estos temas. Cuéntenos, por favor, ¿qué piensa usted de Peppa Pig? De Peppa Pig como tal no tengo una opinión muy formada, digámoslo así, porque no he interactuado con la caricatura más allá de cuando la veían los primitos, los sobrinos, pero sí es de admirar el éxito que ha tenido. O sea, el hecho de que hasta tengan un parque temático en Reino Unido quiere decir que sí ha sido muy exitosa, entonces es algo que es de admirar. También les voy a añadir que tuvo muchas polémicas Peppa, que no es solo la creepypasta y que no es solo que la creyeran subversiva en China, sino que también ha sido censurada por temas de forma y de fondo en cuanto a los mensajes que a veces ven los niños, ¿no? Los niños, de acuerdo a lo que está la teoría demostrada de Oswald, porque aparte de ser comunicadora, soy docente y conozco también de este tema, y es que los niños aprenden por imitación y aprenden de lo que escuchan, ¿no? Entonces, por eso siempre hay como un estigma de que se debe presentar. Fue censurada una vez Peppa Pig porque los papás se escandalizaron porque en algunos episodios las caricaturas no utilizaban cinturón de seguridad. Entonces los papás se quejaron que porque le están enseñando a los niños que no tienen que usar cinturón de seguridad, que no tienen que ponerse casco cuando usan bicicleta o cuando usan patineta. Entonces generó controversia por un lado. También porque cada vez que Rebeca, que es una conejita o una liebre, decía zanahorias, se sonrojaba. Entonces al lado los papás dijeron que esto podía presentarse para situaciones de doble sentido. En Australia también censuraron un capítulo porque se llamaba La telaraña y decía que las arañas eran amigables, pero recordemos que Australia cuenta con muchas especies de araña que son peligrosas. Entonces por eso dijeron que no, que tenían que censurar porque si no los niños iban a acercarse y a hacerse daño. También el tema del doble sentido, lo que les decía que para muchos, es que Peppa se refiere a los genitales femeninos, entonces los que hacen chistes en stand-up acerca de Peppa, entonces lo ven también por ese lado.
Y en otras que me parece ya el más divertido y es referente a que presentaron una familia en Pepa que era de dos madres, entonces eso provocó muchas reacciones de que tenían que cancelarlo, que cómo era posible que le enseñaran eso a los niños, entonces hubo toda esa controversia. Y otra que entonces una persona en Pepa fue, un personaje de Pepa se disfrazó de Papá Noel y les dijeron que cómo así si Papá Noel era humano porque iba a aparecer en la caricatura. Son censuras que muchas están fundamentadas, realmente sí hay que tener en cuenta que los niños lo que ven en televisión lo imitan, entonces sí pueden caer en riesgo como el de las arañas o en riesgo como el de Cinturón o del casco y van a decir que Pepa, su caricatura favorita, no tiene necesidad de usar casco, así como cuando alguien alguna vez vio Superman y se amarró la sábana y se tiró de la escalera, pues eso puede pasar también actualmente. Entonces por eso es que está censurada. Pero como siempre no son cosas que sean nuevas, ¿no? Al contrario, son situaciones que llevan ya hace mucho tiempo, así como la tía que le decía a uno, no vean Los Simpson y no vean Dragon Ball porque eso es del diablo. Más o menos así, pero pues esta vez con críticas acerca de que pueden imitar los niños y que no. Y bueno, Tania, de verdad, muchas gracias por estar acá. Para mí es un honor que usted esté aquí con nosotros, que comparta con los oyentes de los audios de Cruz Escribiente, que a propósito quiero decirles, ya llevamos bastante tiempo aquí al aire en YouTube. Cada vez tenemos más oyentes en Spotify, en Deezer, en Audible. Nos escuchan en muchas plataformas. No me lo imaginaba, no lo creía. Llevamos ya un año entre el top 200 de Spotify en Colombia. Marcamos en México. Todo gracias a ustedes. Todo gracias a ustedes que están allí, que nos escuchan, que nos oyen. A todos ustedes de verdad, muchas gracias. Y bueno, Tania, gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Te estás convirtiendo en la única invitada que tenemos constante. Antes teníamos otros invitados, ya los volverán a escuchar. A Tulio Fernández, también volverán a escuchar a Alejandro Bernal, a Joana Arenas y a muchos más. Y bueno, prepárense porque vienen después programas asombrosos en este final de año. Tenemos un programa sobre predicciones, tenemos un programa sobre profecías para el año 2024, pero pues terminamos aquí con Tania Velázquez. Tania, muchas gracias por estar. No se vayan porque les voy a presentar algo que les va a encantar después. Tania, muchas gracias por estar aquí nuevamente en los audios de Cruz Escribiente. No, usted, Esteban, gracias por la invitación. Lo único que les quiero dejar como reflexión es acerca de lo que decía al principio. Una cosa es lo que nosotros como adultos interpretamos de las caricaturas y otra cosa es como la ven los niños, ¿no? Nosotros a veces nos dejamos sesgar porque no interpretamos la inocencia como la ven ellos, ¿no? Entonces para ellos el hacer como marrano porque así hace Pepa no tiene nada que ver con un trasfondo ni diabólico, ni de, no sé, de contenido para adultos. Entonces sí es invitarlos a eso. Segundo, hacer un acompañamiento también, porque en plataformas, no solo en streaming, sino también en sitios web, hay supuestamente videos para niños, pero es porque el algoritmo lo sugiere así. Y realmente hay otro tipo de contenidos, como lo que pasó en China. Entonces sí, la invitación es para los papás, porque realmente son los que están escuchando este podcast. Si usted es un niño y la está escuchando, dígale a su papá que no sea irresponsable. Pero sí es la invitación de hacer seguimiento y control de lo que ven los niños y de verdad darles la oportunidad de que vean programas que son caricaturas inocentes y lo ven desde esa mirada, ¿no? Entonces esa es la invitación también y pueden seguirme en redes sociales, hablo de muchas cosas, hago otro tipo de contenido ya relacionado con historia, con misterio, me pueden encontrar en Instagram o en TikTok como @Tania me cuenta, entonces nos vemos por ahí, un abrazo
a usted, esté donde esté, cocinando o como siempre digo, picando cebolla mientras escucha este podcast. Muchas gracias. Y bueno, llegamos al final de este nuevo podcast acerca de Peppa Pig. ¿Les gustó? Si les gustó, denme like. No se olviden que estamos aquí siempre en los audios de Cruz Escribiente, que hacemos este trabajo para ustedes y por ustedes. Y bueno, estas historias de Peppa Pig y estas reflexiones que nos ha dado Tania Velázquez son realmente asombrosas. Nos llevan a pensar un poco en esas historias que surgen todo el tiempo, que se cuentan, que van de voz a voz. Cuando yo era niño, por ejemplo, se decía que los pitufos eran satánicos. Incluso hubo en algunos lugares de América Latina, en México, gente que salió a quemar los muñecos, los peluches, que salieron y cogían los cuadernos, los afiches y los destruían porque decían que eran completamente malditos, repulsivos, diabólicos. También le pasó eso a Pokémon, sí, a nuestro amigo Pikachu. Vamos a hacer un capítulo sobre Pikachu. Ya lo dije con anterioridad en este podcast. Muchos de ustedes siempre me han dicho, queremos hablar de Pokémon. Y bueno, sí, Pokémon tiene cosas extrañas. Les quiero adelantar solo una. Imagínense que hay un Pokémon que se llama Kadabra, Abra, y después la evolución es Kadabra. ¿Jugaban ustedes Pokémon? Y ese tiene una cuchara y un símbolo de la estrella de David, de la bandera de Israel. Y muchos dicen que está inspirado en Uri Geller. Uri Geller, un antiguo mentalista que incluso trabajó con la CIA, y esto es realidad, y el Pentágono, y doblaba cucharas en televisión, en programas de televisión. Y Kadabra, ese Pokémon, sale con el símbolo de la estrella de David, nada más y nada menos, y también una cuchara en la mano, y la dobla. Sí, señores, y dobla una cuchara. Es bastante extraño, bastante raro este asunto de Pokémon. Y bueno, hay mucha gente también que dice que Pokémon está vinculado con extraños experimentos mentales que hicieron que unas cantidades de niños por allá sufrieran una epilepsia muy fuerte. Y fue real, un capítulo que causó epilepsia, pero no era un experimento, o tal vez sí. No lo sé. Vamos a hacer un episodio aquí de los audios de Cruz Escribiente con Tania, hablando de eso, hablando efectivamente de Pokémon, hablando de Pikachu y hablando de todos esos Pokémones, incluso los Pokémones fantasma. Pero bueno, antes de hacer la reflexión que siempre hago para todos ustedes, quisiera decirles que tenemos un nuevo canal en el cual hablamos de temas paranormales en video. Sí, me pueden ver, me pueden observar, me pueden conocer. Siempre me han escuchado en mi voz, ahora me pueden ver. Solamente tienen que buscarme en YouTube como Historias Paranormales con Esteban Cruz. Historias Paranormales con Esteban Cruz. Ustedes entran ahí, entran de una vez, le dan clic a cualquier video y me ven, y pueden verme junto con los invitados. Hace un tiempo hicimos un video con el señor Juan Jesús Vallejo, hablando de objetos imposibles, hablando de tecnología imposible. El podcast se llama Viajeros del Tiempo. También lo consiguen en Spotify si lo quieren escuchar, o en cualquier otra plataforma. Historias Paranormales con Esteban Cruz. Les voy a dejar este adelanto y no se vayan, porque ya volvemos para hablar de algo que quiero decir hace mucho tiempo, una reflexión final. Esta vez vamos a hablar nada más y nada menos que de Dante Alighieri y de la Divina Comedia. Pero por ahora escuchen este avance, escuchen la voz del maestro Juan Jesús Vallejo hablando de tecnología imposible. Que hubiera muy antiguo una tecnología que sí sea de origen extraterrestre, es así, yo no lo descarto.
No lo descarto porque luego nos quedaron obras de ingeniería que son una auténtica maravilla y que no hemos sabido capaces de replicar. Si yo cojo la Gran Pirámide y la desmonto, le hago una muralla a Francia de 2 metros por todo el país. Para que te hagas una idea de la barbaridad que estoy diciendo. Y esos moai, que hay más de 1000, todos miran al exterior de la isla y todos miran a las estrellas. ¿Qué significaban? ¿Qué simbolizaban? No lo sabemos. Pero están hechos con una tecnología que a día de hoy no hemos sido capaces de replicar. Tenemos un OPAR, por ejemplo, del siglo XX, de hace 3 días. El Starlight no entregó el secreto del Starlight, se lo llevó a la tumba. Increíbles historias narradas nada más y nada menos que por el maestro Juan Jesús Vallejo. Historias acerca de, por ejemplo, el Starlight, una tecnología imposible. Un tipo que salió en televisión y mostró un material que no se podía quemar. Esto sí no es un creepypasta, esto no es como lo que hablamos de Peppa Pig, esto es real. O sea, esto sucedió, está registrado. Y ¿saben qué? El señor se murió y no dio la información. Asombroso. Asombroso. Pero ahora vamos a hablar de uno de mis autores favoritos. Cuando yo estaba en el colegio veía muchísimo televisión, todavía se veía televisión, ya la gente no ve televisión, y recuerdo que estaba obsesionado con las historias acerca del cielo y el infierno. Por eso tal vez hago tantos podcasts sobre el cielo y el infierno. Y estaba obsesionado con la televisión cultural y daban documentales, y entonces en uno de esos hablaban de Dante Alighieri y un libro que se llama La Divina Comedia. Me lo leí, lo devoré. Y Dante tiene unas frases increíbles. Y a partir de este momento vamos a hacer una reflexión. Vamos a reflexionar con frases increíbles del gran maestro de la escritura latina, el señor Dante Alighieri. Y la primera frase que me llama la atención y que recuerdo haber leído allí tiene que ver con nosotros mismos, con nuestros sentimientos, con lo que somos. Y esa frase dice: quien sabe de dolor, todo lo sabe. Sí, tal vez nosotros a veces no nos enfrentamos a las cosas terribles. Yo mismo evado a veces los problemas, a veces evado el dolor. Pero esta frase es interesante: quien sabe del dolor, todo lo sabe. Si ustedes saben lo que es haber perdido a alguien, si ustedes saben lo que es haber fracasado, si ustedes saben que los hayan estafado, si ustedes saben el dolor que produce, por ejemplo, un dolor de muelas, un dolor en la vida, un dolor físico, ustedes saben de vivir. Ustedes todo lo saben. Eso decía Dante Alighieri. Quien sabe de dolor, todo lo sabe. Otra de las historias que me parece realmente impresionante tiene que ver con nuestra vida, el destino, para dónde vamos, qué va a ocurrir. Es algo que está en casi todas las culturas. La idea de que el futuro ya está escrito. Pues bien, Dante dice lo siguiente: la flecha del destino, cuando se espera, viaja lenta. Sí, a veces nosotros decimos: ya va a llegar el mundial, ya va a llegar ese momento en que voy a estar en plenitud, ya va a llegar ese día en el que me voy de viaje, ya vienen las vacaciones, ya viene mi grado, ya viene todo eso. Pero entre más lo añoremos, más lento se hace. Sí, señores, se hace más lento. Así dice el señor Dante Alighieri. La flecha del destino, cuando se espera, viaja lenta. Interesante, ¿no? Interesante esa reflexión. Ahora vamos con esta otra. Esta que me parece increíble. Un poderoso fuego es solo la continuación de una pequeña chispa. Y esa es una que me encanta, me encanta. Ahora que estoy escribiendo un libro que pronto vamos a publicar, que se va a llamar Pablo Escobar y los patrones de la brujería, uno ve que es difícil escribir cuando empieza, pero cuando ya está escribiendo se da cuenta de todo lo que ha hecho. Cada palabra es un paso chiquito. Cada viaje grande se hace con un paso nada más, con un solo paso de nuestros pies. Y esta frase de Dante Alighieri me parece increíble. Escúchela otra vez. Un poderoso fuego es solo la continuación de una pequeña chispa. Hagan lo que ustedes quieran. Inicien, intenten, creen y lo van a lograr. Van a lograr lo que ustedes quieran. Ustedes son esa pequeña chispa. Ustedes lo pueden conseguir. Y vamos con el último. Y dice así, que a mí me parece muy interesante: si no se modera tu orgullo, él será
tu mayor castigo, ¿sí? Lo que nos dice Dante es que si somos muy orgullosos, si somos muy empecinados en nosotros mismos, si despreciamos a los demás, nosotros mismos somos nuestro propio infierno. No hay infierno peor que el que está en nuestra propia mente. Increíble esta frase de Dante Alighieri. Si no se modera tu orgullo, él será tu mayor castigo. Y bueno, ya llegamos al final. Quería dejarles esas frases porque me encantan esas frases de Dante. ¿Las conocían? ¿Las habían escuchado? Bueno, aquí las dejamos para reflexionar después de un podcast hablando de Peppa Pig. Y bueno, quisiera decirles a todos ustedes gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por acompañarnos. Ya vamos a cumplir, ya cumplimos 2 años haciendo un podcast cada 2 días. Ya cumplimos todo este tiempo. Y bueno, a todos ustedes muchas gracias de corazón, de amor, mucho cariño, mucho respeto a todos ustedes. De verdad les quiero decir que quiero que les vaya bien, que sueño que les vaya bien, que yo aquí sentado frente a un micrófono quiero decirle a usted, esté donde esté, que yo de verdad, yo Esteban Cruz, lo quiero mucho.